Bona tarda. En primer terme voldria agrair la benvinguda al Centre Cultural La Mercè i el Bòlit. Per descomptat a tots i totes els que heu vingut y al meu colega Roc Domingo, que está en tot. Por supuesto, muy especialmente quiero agradecer el viaje a Isabel Valverde y Ramón del Castillo, que nos acompañan en esta tercera sesión de seminario bajo el título Abans tot això era camp. Antes todo esto era campo. Una serie de seminarios en los que pretendemos abordar desde el debate, más allá de la idea de consenso, la emergencia de un discurso en torno a la reivindicación de espacios que estén más allá de la vida urbana, posiblemente un discurso incentivado a raíz de la crisis ecológica y tal vez también a partir de la pandemia, discursos que de alguna forma plantean la posibilidad de una fuera, una vida rural o una vida en el campo, más allá de la vida urbana, pero que corren el peligro también de caer en una cierta ensoñación o una cierta idealización, incluso una despolitización de lo que es el campo, y que por lo tanto queremos también problematizar en esta sesión, ¿no? Sabemos que existe también un capitalismo verde, existe una moral ecológica del capital, o incluso lo que Arturo Villavicencio ha llamado recientemente una neoliberalización de la naturaleza. Es decir, la utilización de una tragedia mundial como es la destrucción de la naturaleza para fortalecer los poderes que aún confían en la viabilidad del capitalismo. Queremos, por tanto, problematizar todas estas cuestiones, así al mismo tiempo que cuestionar el binarismo entre ruralidad y vida urbana. Así que sin más preámbulos paso a nuestras invitadas. Es tan fácil hablar del campo. Yo voy a estar hablando de las representaciones del campo, no voy a estar hablando del campo, sino de sus representaciones, por lo tanto de su lugar en el imaginario, en un imaginario estético, pero en un imaginario ideológico y en un imaginario político. Cuando hablamos del campo y sus representaciones, es una de las más inmediatas formas de representar eso que llamamos la naturaleza y hacer, entre comillas, 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 también paisajes, ¿no? Posiblemente las representaciones de lo rural sean de las más, de las primeras. Pero, ¿es natural hacer esto? ¿Es natural hacer, la naturaleza es natural? ¿O la naturaleza se fabrica? ¿O el campo se fabrica, se construye y se construye como tal, como campo? ¿Se reconstruye o se puede recomponer o se puede recuperar o se puede replicar? Todas estas son preguntas que yo creo que siguen en el aire, a las que yo no voy a dar respuesta, pero que creo que el simple hecho de plantearlas es una cuestión no solo importante, sino que es indispensable. Entonces, voy a empezar con este proyecto de Alan Zonfist, que se llama Timelines Landscape, que está realmente en la ciudad de Nueva York, en una parte importante de la ciudad, es en la parte sur de Manhattan, más o menos en Greenwich Village, y en el que Zonfist, a quien le costó mucho tiempo obtener que las autoridades municipales le dieran esta parcela de terreno para hacer esta obra, que es una obra de arte público, y tuvo que negociar. De hecho las negociaciones se alargaron durante 3 años, y aunque veáis que aquí, 13, perdón, veáis que aquí pone 1965, hasta 1978, este hombre no comenzó, este artista no comenzó a plantar sus árboles, etcétera, etcétera. El hecho de lo que él quería era replicar, y lo estoy citando en una entrevista, replicar un bosque en un terreno baldío tal y como existía Manhattan antes de la colonización europea.
Y este es el fin de la cita. Y para esto él hace toda una serie pasa mucho tiempo haciendo toda una serie de investigaciones en archivos, en mapas, en todo tipo de testimonios, para ver exactamente qué tipo de plantas y qué tipo de hábitat vegetal había en Manhattan en el siglo XVII, ¿sí? Y para reconstruir con exactitud, con una exactitud histórica, las especies de árboles que los indios que vivían en Manhattan, en principio los Mannahatta, de ahí Manhattan, utilizaban para su vida cotidiana. Llega, por tanto, a hacer toda tres tipos de bosque, de este bosque original, y este es el primer problema, original, con plantas y flores, con arbustos y árboles jóvenes, y luego con los grandes árboles maduros. Por tanto, es un proyecto que cuesta llevar a la práctica, que luego una vez se lleva a la práctica cuesta que digamos que crezca como tal, y que por otro lado también cuesta mucho, porque es difícil convencer a las autoridades de una ciudad que que cedan el terreno, un terreno caro en el corazón de Manhattan. Imagínense lo que debe costar este terreno, y que lo donen a perpetuidad a un artista que lo que quiere hacer es este tipo de obra, y ni siquiera un parque de esculturas u otro tipo de arte público. Las virtudes que tiene este proyecto son las que es sostenible, recupera una diversidad de especies, recupera un cierto hábitat para algunas especies, etcétera, etcétera. Y John Fiske acaba definiéndose a sí mismo como un arqueólogo, perdón, pero como todo el mundo, estoy resfriada. Lo siento muchísimo, si toso. Intentaré que ocurra lo mínimo posible. Él mismo se describe como un arqueólogo visual y ecológico que recrea entornos botánicos de otras épocas. Es un preservacionista, en el sentido que lo que él pretende preservar, es decir, esta parcela de tierra replicada, está cerrada a la presencia, a la acción y a la participación de los ciudadanos, no de las especies animales que pueden moverse a su aire por ahí. John Fiske cree que es un museo de árboles que no quiere ser del todo un museo, porque quiere preservar, pero no conservar. ¿Qué quiere decir esto? Que él ha llegado a un acuerdo con la ciudad de Nueva York en el que esto no va a ser tratado como un parque, esto debe dejarse al albur de los elementos, y no va a, digamos que nadie la cuida. Evidentemente esto es lo ideal, pero hay contradicciones. Estos árboles teóricamente y plantas teóricamente del siglo XVII, en el cual John Fiske también había ido a buscar suelo que no, digamos, suelo que fuera primigenio del siglo XVII, debajo de los estratos del suelo de Nueva York, para utilizarlos en esta parcela, para cubrir esta parcela, y para tener un entorno lo más parecido, no solo en las plantas, sino también en la tierra, lo más parecido a lo que hubieran visto los indios precoloniales en aquella situación.
¿Qué pasa de todas maneras? Hay el impacto del tráfico, la contaminación, la lluvia ácida, los desagües contaminados que pasan por debajo, el subsuelo que vibra porque por debajo pasan varias líneas de metro, etcétera, etcétera. Y por otro lado el hecho de que también para algunos viandantes y sobre todo residentes en la zona no les gusta, prefieren tener algo más, entre comillas, arregladito la parte que más ven y por lo tanto plantan una serie de plantas, por supuesto de hoy en día, en la parte más que da más a la acera más transitada. Con lo cual tenemos una ambivalencia, ¿no? O al menos nos plantea bastantes preguntas. A mí hay una cosa que me parece muy interesante y es, aparte de las cuestiones de preservación o de preservacionismo, etcétera, etcétera, el hecho del capital, es decir, el hecho del dinero, ¿qué es lo que supone el tener una obra en un lugar en el que sabemos que estamos ocupando un espacio que cuesta miles de millones de dólares? Esto, años después, y no muy lejos de aquí, esta mujer, una artista húngara radicada en Nueva York, que se llama Agnes Denes, en 1982, obtiene el permiso también de las autoridades para utilizar un terreno baldío, de hecho era un vertedero de escombros, imaginemos, de lo que había sido la construcción de las Torres Gemelas, que ya no existen, para que veamos lo rápido que va el tiempo del capital, ¿no? Que le presten esta obra, este terreno, para más o menos limpiarlo de toda la basura que había y plantar un campo de trigo, tal cual. Cosa que efectivamente es lo que realizó. Vemos el final de esta mujer, esta artista que parece algo así como una Ceres moderna, ¿no? Paseándose entre su trigo, que tiene muy buena pinta. Yo no soy experta en esto, pero tiene un color precioso, en una tarde de agosto, puesto que están a punto de cosecharlo, y lo cosecharon un 8 de agosto, creo, de 1982, y como veis, aquí tenéis algunas imágenes del proceso, ¿no?, que llevó a la preparación del terreno, a la preparación de la tierra de cultivo, al arar, al sembrar, al cuidar y luego al ver crecer y a cosechar. No deja de ser increíble ver el antes y el después, de ver esta obra que está en la punta de la isla de Manhattan, mirando por detrás tiene a muy pocos metros Wall Street y las antiguas Torres Gemelas, y enfrente tiene aquí la Estatua de la Libertad. No deja de ser divertido que en este lugar, y lo estoy poniendo aquí rápidamente, es que vemos todo este cultivo, todo este campo, realmente un campo del no-res, de la nada, frente a estas torres que eran el locus, ¿no?, del capitalismo financiero, y la intención política y la intención crítica explícita que Denes da a su proyecto, porque lo llama Campo de Trigo, una confrontación, Wheatfield, a confrontation. Esta insistencia también que ella da en los términos económicos, en lo que por un lado, visto de una manera, podría ser el desperdicio de capital, lo que no se usa,
y lo que no se saca provecho de esta tierra, y el ir a contracorriente del sistema y del sistema capitalista. Lo que ella dice luego es esto, lo lamento realmente, voy a ir bebiendo agua. Este campo, por cierto, fue cosechado el 16 de agosto, me he equivocado, el 16 de agosto, dio algo así como 450 kilos de semillas de trigo. El heno fue dado a los caballos del Departamento de Policía de Nueva York y las semillas fueron algo así como repartidas en 28 ciudades del mundo, donde se hizo una exposición itinerante sobre las cuestiones de hambre en el mundo y la política contra el hambre en el mundo. 450 kilos de trigo contra 4.500 millones de dólares, que es lo que costaba la parcela. Lo que ella, lo que ella insiste es la paradoja, la poderosa paradoja que crea y cómo trabaja en esta paradoja. Aquí lo que va diciendo, dice que el campo de trigo era un símbolo, un concepto universal, representaba la comida, la energía, el comercio mundial, la economía, se refería a la mala gestión y al hambre en el mundo, era una intrusión en la ciudadela, obviamente Wall Street, y lo que significa un enfrentamiento de la alta civilización, pero también era Shangri-La, un pequeño paraíso, la propia infancia, una calurosa tarde de verano en el campo, la paz, valores olvidados, placeres sencillos. Y sigue diciendo, introducir un campo de trigo tranquilo en una isla de logros, la locura, la cultura, la decadencia, enfrentarse a un complejo altamente eficiente y rico, donde el tiempo es dinero y el dinero manda. Oponer la congestión de la ciudad de la competencia, la sofisticación y el crimen a los campos abiertos y a la tierra de cultivo impoluto. Los pacíficos y satisfechos contra los triunfadores, lo duradero contra lo siempre cambiante, la cultura contra las raíces, el progreso contra una existencia sin estrés, la ciudad de piedra contra la suave tierra rural, la simplicidad contra el conocimiento astuto, lo que ya sabemos contra todo lo que nos queda por aprender. Hay muchas cosas que va, digamos, para hablar llanamente, cómo se embala, ¿no? Cómo toma carrerilla y llega a introducir elementos dentro de esta propia dimensión contestataria, polémica y revolucionaria hasta cierto punto, o transgresora, en cualquier caso, una cierta mitologización o idealización del campo en el que le da muchísimas virtudes que no dejan de ser virtudes morales, también no debo olvidar. Entonces, mi problema es cómo realmente esta idealización del campo, cómo la planteamos desde un punto de vista histórico. Un poco también por esto que decías tú, ¿no? De que el campo desde la pandemia está profundamente presente en nuestras vidas y además también como opción, en cierta manera. Campo es tal vez la lengua castellana no tenga una visión tan, digamos, no sea tan compleja en cuanto al significado de campo como la lengua inglesa o la lengua francesa, por ejemplo, ¿no? En las que campo tiene muchísimas declinaciones y llega a significar, por ejemplo, país directamente. Lo que solo me gustaría que partiéramos de la idea es que el gusto por el campo es un gusto inherentemente urbano y proviene y es un producto de una economía mercantil y de la cultura que a ella remite. El primer problema que podemos tener, el disfrute y la apreciación del campo es para todos, es de todos, tenemos toda la misma intensidad y es en la misma condición. ¿Quién obtiene
placer y qué tipo de placer obtenemos en la contemplación del campo. Si miramos una obra, una cosa como la que dice un pintor de paisajes, básicamente, como Paul Cézanne, de una montaña que está a unos 150 kilómetros de donde nos encontramos ahora, la montaña Sainte-Victoire, tal vez un poco más lejos, unos 250 kilómetros, que es realmente maravillosa, y vale la pena la excursión. Lo que él dice, bueno, además que Cézanne pintó y pintó y pintó y se murió pintando literalmente la montaña Sainte-Victoire, ¿no? Porque un día fue a pintar, llovió, se empapó, volvió, tenía una pulmonía y se murió de la pulmonía. Entonces, lo que dice Cézanne de los campesinos a los que acompaña y que dice que ellos no saben ver, no es que no sepan ver, es que no ven la montaña como paisaje, solo ven su entorno en términos pragmáticos, en términos de interés y no en términos estéticos, por decirlo de alguna manera. Y es muy, a mí me emociona mucho la frase de Cézanne que dice: debo hacer mío ese instinto y que los colores en estos campos dispersos me resulten significativos de una idea como para ellos de una cosecha. Sienten espontáneamente ante un amarillo el gesto de una siega que debe empezar, como yo debería, ante el mismo matiz maduro, saber por instinto depositar sobre la tela el tono correspondiente que haría ondular un campo de trigo, que me parece una cita absolutamente espléndida, aunque lo que nos está diciendo es algo ciertamente, no sé si incomodante, pero algo brutal sobre la distinción que hay entre cómo ve él un artista, cómo aprecia él un artista su entorno y cómo lo pueden hacer los campesinos. Lo que está poniendo sobre la mesa, y es también una cuestión muy importante, es la cuestión de la discriminación estética y el desinterés estético, y por tanto de la distancia y de la autonomía. Un filósofo como Joachim Ritter, un filósofo alemán, decía que el paisaje es naturaleza que está presente estéticamente en su contemplación para todo observador dotado de sensibilidad. Y venía a decir, el paisaje, no es sin más los campos, los ríos, las montañas, las estepas, etcétera, etcétera. Todos estos elementos se convierten en paisaje solo cuando el hombre se torna hacia su realidad sin finalidad práctica, en una contemplación libre y gozadora para ser él mismo en medio de la naturaleza. Esta idea de que no debe haber una finalidad práctica. Yo no puedo estar pendiente si voy a perder la cosecha, si hay una enfermedad en el campo, si mis frutales han casi desaparecido, para poder gozar y disfrutar estéticamente y verlos como un paisaje, puesto que yo tengo un interés, la comida de mi familia, mi riqueza, mi propia supervivencia, etcétera, etcétera. Como veis aquí, por ejemplo, este caricaturista francés que es muy divertido, que se llama Honoré Daumier, que hace este tipo de caricaturas, que de hecho se parecen bastante a las caricaturas que presenta, ya no sé si lo presenta ahora también, El Roto en El País. Estos dos
señores un tanto harapientos, señor y señora, un tanto harapientos, se giran ante un pintor que está haciendo su cuadro al aire libre, como hacían todos los paisajistas modernos a partir de mediados, en la mitad del siglo XIX, y dice, pero está loco, o sea, además, y lo dicen además con esta especie de patois, está loco, está loco. Encima ha escogido un árbol que no da frutos, no entendemos, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Esta idealización del campo es profundamente, es decir, evidentemente nos puede venir por la pandemia, pero es muy antigua, resuena históricamente en todos nosotros, desde Grecia antigua, desde el siglo III a.C., hasta los romanos, evidentemente, de donde para nosotros mucho de nuestra cultura viene, y también desde que en el a principios del siglo XVI, en la pintura en Venecia, un señor escribió una obra en italiano para que todo el mundo lo pudiera entender y leer, que se llamaba Arcadia, ¿no? Y esta idea de la Arcadia y del paisaje pastoral y del locus amenus nos acompaña desde entonces, porque además nos acompaña desde la Venecia de Giorgione hasta lo que Matisse podía hacer aquí arriba en Collioure y mucho más adelante, incluso si vemos muchas películas actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Estos paisajes pastorales. ¿En qué se distingue el paisaje pastoral? Primero, en el paisaje pastoral no se trabaja, punto número 1. Punto número 2, los pastores, como su nombre indica, están escuchando música, viendo las ninfas, evocando, la atmósfera es sugestiva, tiene un fuerte sentido poético, implica al espectador como parte de esta estética de lo pastoral y de su impacto poético, y es la evocación de un mundo distante, remoto, de una suerte de edad dorada, de mayor sencillez, que es evocada mediante el estímulo de la imaginación. Hasta aquí esta gran tradición de lo pastoral, del locus amenus y tal. Pero como todas cuestiones tienen su reverso, ¿no? Y el reverso pues puede venirnos en el siglo XIX, en un momento en el que tenemos que entender... ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Ok. En el que tenemos que entender que la profunda transformación de la sociedad, de lo que va a llamarse la sociedad moderna o de la modernidad, va a implicar el campo. ¿Cómo? Lo va a cambiar físicamente, porque lo va a explotar de una manera distinta. Lo va a cambiar físicamente porque va a haber vías de ferrocarril que lo van a surcar a unas velocidades hasta entonces nunca conocidas, y porque a la vez también se han hecho pues nuevos canales, etcétera, etcétera. Lo va a cambiar por los grandes movimientos demográficos. En 1888 o 90 hay tantas personas viviendo en el campo como en la ciudad, en un país como Francia, por ejemplo. Y por otro lado, el campo se convierte en un objeto de deseo para los ciudadanos de la ciudad, para los urbanitas. Cada domingo van, utilizan el tren y lo que decía Zola, tienen un gusto inmoderado por el campo y toman por asalto, por cualquier medio que sea, la campiña cada domingo para encontrar su solaz. Pero el campo es una zona de conflicto y una zona de tensión, y esto está muy directamente ligado
a la construcción o digamos, a la oposición, es la imagen opuesta a su construcción como remanso y solaz. El campo es el revulsivo ante la ciudad y es el antídoto ante la ciudad, teóricamente. Pero el campo también es instrumentalizado ideológicamente. Por ejemplo, estas obras que veis son obras hechas durante las guerras napoleónicas en Inglaterra, y lo que son cuadros patrióticos que lo que muestran es el poderío inglés ante la amenaza francesa, y lo que muestran que es la fertilidad y la prosperidad de sus campos y su capacidad de poder luchar contra el enemigo, o bien en Francia, en el momento, en los peores años y los iniciales de la Tercera República, cómo se ponen de moda este tipo de imágenes que son absolutamente conservadoras. Y os he puesto, para que veáis en una más pequeño, un cuadro vanguardista, por supuesto, de Pissarro, y veis la diferencia que hay entre un cuadro impresionista y esta estampa profundamente ideológica, o bien cómo responden a la identidad nacional, cómo se hace del campo la vertebración de la identidad nacional en esta obra que seguramente todos conocéis, que es el carro de heno de Constable, que es prácticamente el icono de Inglaterra, hasta el punto que, aparte de ser parte de muchos chistes, aparecen los sellos de esta representación. El campo también es el lugar del conflicto social y económico. Estas obras, que vuelven a ser la campiña inglesa de John Constable también, obras prácticamente autobiográficas, como podéis ver, parece que todo sea maravilloso, perfecto, que no pasa nada, pero sabemos, y él sabía cuando pintaba esto, que el campo, esos campos que eran los de su hermano y los de su padre, estaban siendo atacados por los jornaleros sin trabajo, por los trabajadores asalariados que se habían quedado sin tierra, y que el campo era realmente un pandemonio y una arena de lucha, más que un solaz, un remanso y un lugar en el que no pensar en nada más, sino en la poesía del locus amenus y en el impacto sensible de lo pastoral. El campo esta también es una imagen del campo, esto no es una imagen de un entorno industrial. Esta obra, desgraciadamente perdida en la Segunda Guerra Mundial, que medía 3 metros de largo por casi 2 de alto, como podéis ver, es como uno de los emblemas de esta proletarización del campo, de esta miseria del campo, en el cual podemos encontrar estas gentes que trabajan por nada, solo tenéis que ver cómo están vestidos y lo que están haciendo para poderse ganar algo de dinero. Es una imagen que el propio Courbet vio y que pidió a estas dos personas, o las personas que están representadas, si querían posar para él, y en sus cartas explica la impresión que le dio ver a estas personas en el camino que le llevaba a su casa familiar. O tenéis esta otra imagen, que es una imagen del campo, que me diréis, oh, pero qué bonita que es, unas señoritas que están dando una limosna a una pastorcilla que no tiene dinero y tal. Pues no, este cuadro digamos, suscitó las iras de los parisinos a quienes estaba dirigido, porque ponía de clarísimo una cosa que daba profundamente miedo a las clases burguesas y a la autoridad a mediados de siglo, que era: el campo no es un lugar homogéneo, el campo es un lugar dinámico en el que pasan cosas,
El campo es un lugar en el que hay movilidad de clases y, por lo tanto, distinciones sociales y, por lo tanto, potencialidad de conflictos del mismo modo que lo hay en la ciudad. Es decir, que no es un remanso ni un retiro, sino que es también una arena de conflicto donde la estabilidad y la permanencia del orden social, si es que alguna vez había existido, se habían desvanecido. Y por último, esta obra que seguro que todos conocemos perfectamente. Bien, tenemos que ver esta obra que suscitó terror. Un señor, un crítico de arte, conservador, por supuesto, pero dijo que al verlos creía oír tañer el tambor de la guillotina, y que esto verdaderamente era una amenaza al orden social y que conjuraba los peores fantasmas de la agitación popular. Esta obra, que habla del espigueo, en el centro de un debate político y económico y moral sobre la conservación de los antiguos derechos comunales de los campesinos pobres en Francia, estaba expuesta en el mismo salón en el que se exponía esta otra obra, que también es una imagen del campo, en el que podemos ver cómo funcionan también las imágenes del campo. Una es la contraimagen de otra, es la imagen de autoridad, de jerarquía, de control social, de control por la Iglesia, de control por el Estado, mientras que el otro es una imagen de contraste, de miseria, entre la miseria del primer plano y la riqueza y la pletórica prosperidad del segundo plano, donde veis que en los almiares rebosa heno y los carros están cargados de trigo para irse a las eras. Con este acabo. Las espigadoras parecían unas espigadoras que no comían muy bien, que se llevaban poco trigo a casa y estaban, digamos, era una imagen cercana de simpatía por la miseria y por la pobreza y por la vida dura que tenían esas mujeres, mientras que aquí estas mujeres que vemos, que son exactamente lo mismo, espigadoras que están siendo llamadas para dejar de espigar, porque el espigueo debía acabar cuando se ponía el sol, si no era un delito que estaba penado con la cárcel. Son como diosas antiguas, con esta cantidad de trigo sobre los hombros y en el fondo con este empaque y esta belleza, y desde luego ningún signo de pasar demasiada hambre, como seguramente las otras señoras sí que pasaban. Esto también es el campo, y esta también es un imaginario del campo que tenemos, y es la contraimagen del locus amenus, ¿no? En el que por un lado están la omisión del conflicto, por un lado, y por el otro lado está la instrumentalización ideológica y la instrumentalización política que se hacen de este tipo de imágenes. Y ya está. Muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que realmente hemos aprendido mucho y ha sido un recorrido súper interesante y más que pertinente para lo que queremos abordar en la sesión, y desde luego que retomaremos algunas de las ideas que has ido comentando, ¿no? Doy paso a presentar a Ramón del Castillo, a quien también agradezco que esté hoy con nosotras, profesor y vicedecano de Filosofía de la UNED, donde imparte asignaturas sobre corrientes actuales de la filosofía. También ha tenido bastante relación con el contexto anglosajón,
y es autor de diversos ensayos, entre otros Filósofos de paseo y El jardín de los delirios, las ilusiones del naturalismo. Motivo por el cual nos pareció más que interesante que pudiera estar en estas sesiones, porque en este libro, en El jardín de los delirios, plantea una crítica ácida a la verdificación, ¿no?, de la política y de la ética. Y nos parecía más que interesante que pudiera estar con nosotras para poder abordar estas cuestiones que comentábamos antes, ¿no?, en torno a cierta moral ecológica del capital, a la hora de problematizar también ese capitalismo verde. Además, Ramón del Castillo también se ha ocupado de tratar de identificar espacios que vayan más allá de lo rural y lo urbano, espacios que otros autoras han teorizado o definido como exópolis o ciudad difusa o incluso rururbanidad. Y yo creo que con esta breve presentación te doy la palabra y te doy también las gracias por acompañarnos, Ramón, cuando quieras. Pues nada, las gracias las que doy yo, vamos. Me parece que se acopla. No, al contrario, a vosotras por esta oportunidad, ¿no? Y para dialogar con Isabel y contigo también, que estás muy metida también en discusiones de este tipo sobre las dobles caras de distintos fenómenos, ¿no? Así que no, muchas gracias. Y bueno, después de oír a Isabel, yo creo que puedo hacer algunos cambios que nos faciliten el juego. Y uno es cuando ha dicho que ella se ocupaba de representaciones y no de cosas, ¿no? Aunque claro, es muy difícil saber dónde acaban ya las representaciones, y una cosa y la otra, ¿no? Pero en realidad, aunque esto es el mando, ¿verdad? Sí. Aunque se supondría que podría hablar de mi libro, en realidad voy a tener que hablar de lo que pasó por culpa del libro, ¿no? Y que tiene que ver con el ruralismo y no con el naturalismo, ¿no? Y voy a hacer explicar la diferencia un poquito, aunque las dos cosas están sumamente mezcladas. El chiste del libro no es tanto el delirio, que también, porque es una especie de ironía con Rem Koolhaas y delirio en Nueva York y tal. Bueno, es una cosa así más técnica, como la palabra ilusión, ¿no? Pues la palabra ilusión, a diferencia de country, ¿no? En cambio, la nuestra ilusión nos da juego, porque la usamos para referirnos a algo, ¿no?, como una esperanza, algo que nos anima, pero también para un espejismo, ¿no? Usamos la misma palabra para explicar un engaño que para explicar una posibilidad, ¿no? Y ese era un poco el juego. El problema es que la crítica del libro se quedó solo con lo negativo, o sea, me consideraron como una especie de aguafiestas que solo subrayaba el lado engañoso de esto que llamé naturalismo, cuando el libro ofrecía también oportunidades para tomarse la palabra en el otro sentido, ¿no? Pero bueno, no he venido a hablar del libro, sino de lo que pasó con el libro, porque el libro también se ocupaba de representaciones, solo que no solo pictóricas, sino que representaciones más generales, ¿no? Representaciones que fabricamos también con palabras, por supuesto con imágenes, pero también con un gran aparato audiovisual. Por eso un poco mi charla es como, empezaría por los 80, o sea, por ese campo de trigo, o por Time Landscape, que por cierto lo cuento en el libro, el estado que iba atravesando Time Landscape a lo largo del tiempo, y con todo el lío que Alisa Erbone también analizó muy bien. O sea que curiosamente yo lo que voy a hablar es como si usáramos el eje que ha hecho Isabel, pues hacia adelante en vez de hacia atrás. Pero digamos que el lío está también por ahí, ¿no? Por los 80. Y entonces yo lo que analizo en el libro es más, es cómo todavía un poquito después de los 80 hay una especie de fabricación de la naturaleza como espectáculo, ¿no? Que siempre lo había sido. De hecho, Walt Disney había inventado esto de coger un avión y filmar el cañón, ¿no? Cañones nacionales y acompañarlos de música épica. Es decir, la fabricación de un producto acusmático, de un paquete de sonido e imagen
eso no era nuevo, eso se venía haciendo desde los años 50, y particularmente Walt Disney, que no solo construía parques temáticos, sino un montón de películas. Inventó también los documentales donde los animales se acompañaban de música y se introducían historias. Entonces, pues las marmotas o las focas tenían nombres, como tienen ahora en el National Geographic, ¿no? Pues todo eso se inventó en los 50 y lo inventó Walt Disney, ¿no? Se llamaba vida animada, que tiene gracia, ¿no? Que un animador pues anime la vida animada con música. En fin, bueno, esto es lo que me metí en el libro. Cómo hay todo un conjunto, un modo de producción de representaciones de la naturaleza, que van desde los materiales didácticos más tontos hasta grandes productos, ¿no? Y la tesis un poco era cómo en realidad eso que llamemos naturaleza está continuamente agobiada por ponerse a la altura de su representación. Esto no es una cosa complicada de entender. Como en realidad cuando vamos a visitar la naturaleza, lo que queremos es que la naturaleza se parezca a eso que hemos visto en la televisión, ¿no? Y sobre todo si la televisión es un plasma de 4K, de HD, y está filmado con un dron, es complejo luego llegar al sitio, al locus, al lugar donde se supone fue filmado eso. El Gran Cañón es un ejemplo y produce muchísima decepción, porque la gente cuando llega allí pues ve un agujero enorme y no es tan espectacular como... Los colores no son como salen en la tele, no hay música. Hombre, podían poner unos altavoces gigantes y echabas unos dólares y podías... De hecho, lo hace el helicóptero. Una amiga, una colega, una historiadora me contó que sí, que si te subes al helicóptero, el helicóptero sí lleva música. Entonces, bueno, tenemos todo como estos mecanismos donde es la naturaleza la que tiene que ponerse a la altura de su copia, de su representación, ¿no? Porque es lo que buscamos cuando buscamos la naturaleza, buscamos esa fantasía que es fruto de una grandísima producción audiovisual. Entonces, esto fue un poco lo que hice en el libro, ¿no? Insisto, me procuró problemas, ¿no? Porque también puedes pensar que ciertas formas de paisajismo, y no me refiero a pintar paisajes, sino a fabricar paisajes, pues son también un modo de producción. Es decir, cuando se decide renaturalizar, como se dice ahora, un río, en realidad al estado al que se devuelve el río no es al estado natural, porque nadie sabe lo que sería aquello, sino que se suele devolver al estado en el que tus abuelos solían disfrutar de aquel río, o al estado en el que el río está representado en las postales históricas, de tal forma que muchas veces esto que llamamos renaturalizar es rehistorizar, es devolver las cosas a un estado que nos parece menos dañado o menos intoxicado o menos tuneado. Pero confundimos las dos cosas y pasamos por renaturalizaciones lo que en el fondo son rehistorizaciones, es decir, devolvemos paisajes in situ a estados en los que creemos estaban menos dañados. Entonces, esto se puede hacer en ríos, en el Isar, y eso ya no es una cuestión de maquillaje o de Photoshop, hay que mover piedras. Y entonces los ingenieros, las ingenieras, los técnicos, pues pueden mover terrenos para devolver los terrenos a una representación del terreno que resulte menos artificial, ¿no? Como dice Isabel, artificial. Pues. O sea, todo esto son también operaciones de las representaciones, no son solo cosas planas como cuadros o como proyecciones, son cuestiones reales, topográficas, se remueven terrenos, se cambian cosas de sitios. Si tú quieres conservar Montserrat parecida a sus postales, pues le tienes que echar superglue a las piedras y mantenerlas un poco para que se parezcan a las postales de Montserrat, ¿no? Y si quieres, por ejemplo, como pasa en Francia, ciertos atardeceres en ciertos picos, pues tienes que apagar las estaciones de esquí que la rodean, porque la luz de las estaciones de esquí evitan que el sol se ponga en la punta de una montaña. Y esto ya hay una ley en Francia que trata de proteger atardeceres. Bueno, más bien
postales de atardeceres, ¿no? Entonces, pues hay que negociar con las estaciones de esquí que bajen la luminosidad para preservar ese efecto paisajístico, ¿no? Pero se hace paisajismo con el paisaje, o sea, en el terreno, ¿no? Bueno, pues sobre todo para hacerte el selfie, ¿no? Porque si no te haces el selfie en el Mont Blanc, siendo el Mont Blanc, que es lo que llamamos el Mont Blanc, pues no es un selfie en el Mont Blanc, es un selfie en una sombra, ¿no? Es decir, en nuestra civilización, o lo que diablo sea esto, trabaja permanentemente para, ¿no? Emplea un montón de fuerza, un montón de energía, un montón de creatividad en sostener todas estas ilusiones, todas estas ficciones. Y tampoco pasa nada, o sea, las ficciones, pues bienvenidas sean, somos animales ficcionales y ficticios y fantasiosos y tal. Pero claro, no hay que confundir las políticas, ¿no? Supuestas políticas restauradoras o renaturalizadoras o lo que quieras, con estos efectos especiales. Entonces yo en el libro lo llamo, ¿no?, la renaturalización como un efecto especial. Esto también pasa con las reservas naturales. ¿Cómo evitas que en las reservas naturales los animales no se salgan fuera? Por ejemplo, en las reservas de gorilas, ahora que hay más hembras, son más listas, pues son más curiosas y se pueden escapar, ¿no? Y entonces los proteccionistas tienen que impedir que las gorilas se vayan a hablar con los agricultores o con los mineros. Esto pasa en Ruanda. Un amigo, un arquitecto, lo estudió con Kohlhaas, ¿no? Niklas Mack. Es decir, tenemos que estar empleando un montón de fuerza y de violencia para mantener la ficción de que hay cosas preservadas. No es algo que se preserve solo, requiere una fuerza de mantenimiento que a veces es violenta, a veces es muy artificiosa, a veces es muy vamos a decir, antinatural, ¿no? Así para hacer un chiste fácil, ¿no? Y todo eso fue un poco lo que yo... Pero luego había otra dimensión, que era la terapéutica. También se le ha exigido a la naturaleza que repare los malestares de la cultura, ¿no? Y esto es una cosa pues que desde la época que ha descrito Isabel, pues también se proyectan sobre la naturaleza toda una especie de poder para devolvernos a una salud mejor, para devolvernos también a una moral o a unos valores previos a los urbanos, porque la ciudad nos ha podrido y nos ha, ¿no? Y entonces también existe todas esas representaciones de la naturaleza como algo que nos puede sanar. Y entonces surgen esas concepciones, como decía Alain Roger en el breve tratado del paisaje, decurativas, no decorativas, sino decurativas del paisaje. Y es que el paisaje tiene que ser tiene que ser una decoración, pero también una depuración, tiene que curar, ¿no?, y decorar. Entonces surge toda esa concepción decurativa del paisaje, que eso también nos suena, esto Roger lo dijo hace muchos años, pues con toda esta presión que hay ahora también de que los niños, si no los llevamos a ver unas gallinas y unos pollos y unas cabras los domingos, pues nos van a salir raros, ¿verdad? Y con síndrome de déficit de atención e hiperactividad, porque los niños, nosotros los boomers nos criamos allí como Tarzán, ¿no? Y yo no sé, y que por eso estamos menos locos los boomers, ¿verdad? Porque llevamos una vida pues como el buen salvaje, ¿no? Y nos criábamos ahí en la selva y tal, o estábamos en la playa ahí en Lloret todo el día, y eso nos hizo gente inteligente, ¿no? Gente sana, ¿no? Y sin desequilibrios mentales, ¿no? Entonces toda esta también parafernalia de que hay que dar baños de bosque, paseos reparadores, en fin, también se representa sistemáticamente a la naturaleza como una madre reparadora, y digo madre, pues tiene un sesgo de género, todo este asunto también, y bueno, estos son parte de las ilusiones del naturalismo, ¿no? Porque esto es un engaño, pero también hay que saber ver el lado interesante del asunto. En todos estos engaños hay también como atisbos, destellos de cosas que son verdad, ¿no? Que también tienen esta cosa. La gente marxista y esto siempre vemos lo mismo en lo diferente en lo mismo, y luego nos liamos y no sabemos ya lo que vemos. Pero no hay que tampoco no como despreciar todas las ilusiones que se depositan en estos fallos. Son fracasos, pero digamos que hay intenciones respetables en todos los fracasos, por eso los fracasos son interesantes, ¿no?
Entonces, bueno, después del libro yo me vi envuelto en tres tipos de trabajo. Uno fue con un grupo de gente de historia del arte, pero que se mezclaba con psiquiatras, con filósofos y tal, que era el grupo de Federico Silvestre, Arquitecturas del Error, que el nombre es bueno, ¿eh? Arquitecturas del Error, ¿no? Los fracasos, los residuos, los descampados, los solares, qué pasa con las ruinas del capitalismo, de las industrias, tal. Luego trabajé con otro grupo de Fernando Quesada, que es un arquitecto, que es sobre representaciones del antropoceno, cómo nos representamos el colapso, cómo nos representamos, el colapso, la crisis, el fin del mundo, en fin, todas estas cosas. Y luego, para remate, el Ministerio de Cultura me pidió que colaborara un poco en los laboratorios rurales que incentiva por toda España, pues utilizando distintos pueblos como bases de operaciones, ¿no? Y ahí entonces aparecieron las dichosas ilusiones de ruralismo, es decir, que también salían un poquillo por ahí por el libro, ¿no? Que son también muy, muy interesantes, ¿no? Y que por supuesto se acrecentaron con la pandemia, cuando tenemos que salir de Barcelona, hay que volver a la selva y tal, allí no nos pillaremos el COVID y viviremos, ¿no? Y entonces, y además la gente de allí es más sana y tiene más defensas, porque está allí con los asnos y con las cabras y tal, tenemos que volver a comer queso sin pasteurizar y tal. No, es que esto nos pasa por los antibióticos y no tenemos defensa. Entonces, toda esa avalancha de ficciones, ¿no? Hay que volver al campo, ¿pero a qué campo? ¿A cuál? ¿Al de quién? No sé, ¿en qué vas a vivir del campo o vas a estar en el campo? Porque esto es una cosa muy tonta que te dice todo el mundo que vive del campo, que no es lo mismo estar en el campo que vivir del campo. Es decir, tú vas al campo y te vas a sostener económicamente gracias a la economía que haya por allí, o vas a ser una teletrabajadora que curra para una fundación cookie de Barcelona o de Girona o de Euskadi, ¿no? Y estás sí en la aldea, pero sigues trabajando para un museo de arte contemporáneo o para una fundación. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso de volver? Entonces se genera también toda una avalancha de ilusiones, o sea, de engaños, pues también de cosas interesantes, ¿no? Porque piensas en otra distribución poblacional. Podría venirle bien a muchos pueblos de la dichosa España vacía o vaciada, bueno, esto es otro, las nomenclaturas sobre esto, y estuvo Sergio del Molino en este ciclo, o sea que no me voy a meter. Pero claro, es que también es cierto, hay un problema económico, ¿no? Y un problema poblacional. Entonces, volvemos a lo mismo, son fracasos, pueden ser fallos, lapsus, llámalo como quieras, pero también hay cosas de las que hablar, ¿no? Y ahí se vislumbran también cosas en el... Entonces ahí se generan cosas muy curiosas de las que yo puedo hablar más casi como mediador o como mentor de muy pocos, pero de los suficientes laboratorios rurales, y es que cuando le preguntas a la gente del campo lo que quiere, pues te puedes llevar sorpresas, ¿no? Porque las administraciones pues tenemos una concepción muy folclórica del campo y nos pensamos que les encantan sus tradiciones, que están reconciliados con ellas, que si eres de campo pues te gusta todo lo tuyo, ¿verdad? Y si eres de este pueblo estás encantada con tu pueblo, ¿verdad? Es el mejor pueblo que puede haber, ¿no? Pues cuando te mandan las administraciones a los pueblos, pues lo primero que tienes que hacer es callarte y no decirles quién, ¿no? No suponer que, por ejemplo, oye, pues como aquí lleváis tocando la gaita tantos años, ¿qué tal si hacemos unos talleres de gaita? Y dice, no, mira, estoy ya de la gaita harta, yo quiero que me traigas a Rosalía, que nos dé un taller, ¿no? De cómo usar, exacto, de twerking o de perreo o de lo que sea. Entonces tú vas ahí con tus nociones de que los pueblos hay que apoyarles, hay que, ¿no?, volver a mantener las tradiciones, porque tenemos mucho aprendizaje en las tradiciones, porque hay ese conocimiento local, toda esta nomenclatura y parafernalia teórica que utilizamos la gente de antropología, la gente de sociología, la gente de... Pero cuidado, cuando llegas a los pueblos, la gente te sorprende para bien, para bien. Además, pueden tener internet, más o menos, depende de la cobertura que tengan, suelen estar muy informados, ¿no? Y te puedes llevar estas sorpresas. No, mira, más talleres de gaita, no. Más talleres de danza tradicional, no. Queremos aprender hip hop
y pues, queremos aprender cómo se usa un sampler, queremos hacer tecno, queremos hacer, en fin, o otras cosas, o por ejemplo, el paisajismo, pues Isabel ha hablado cosas de estas, pero tú también, muchas administraciones tienden a decirles, pero ¿cómo no miráis las montañas, lo bonitas que son? Y dice, pues si es que las llevo viendo toda la vida y tampoco es que tenga exclusivamente una relación extractiva con ellas. Esto hay que tener cuidado también, ¿eh? Que vivan de ella no quiere decir que no haya valores estéticos de otro estilo en las comunidades, y tú piensas que como solo sacan del bosque madera, no tienen una relación asombrosa con el bosque, pero no es tu relación estética. Es decir, la estética es una cosa que se dice de muchas maneras, y tú piensas que si tienen una relación extractiva o productiva, pues ya no la pueden tener estética, ¿no? Está así. Yo me acuerdo una anécdota de un compañero que siempre me cuenta que decían cuando rehicieron el pasillo principal del pueblo, que es la carretera general, como decimos en España, esto es muy curioso cuando explicas a los extranjeros, ¿por qué la llamáis general y no particular? ¿Por qué llamáis a la carretera nacional general y tal? Muy gracioso. Pues en las carreteras estas se pusieron bancos de cierta forma, bancos de sentarse, no cajeros automáticos. Y entonces, pues algunas paisanas vinieron a decir que los bancos estaban mal colocados, ¿no? Y entonces les explica él, bueno, pues están colocados para ver esta maravillosa montaña, ¿no? Como, sí, la podías pintarla como se sabe, ¿no? Dice, no, el banco está mal, ¿pero cómo? ¿Que están boca abajo? No, están para... Hay que ponerlos apuntando a la carretera, porque el banco está para saber cuándo viene el pan, cuándo viene el médico, cuándo viene el reparto de pescado. Habéis puesto al revés el banco, ¿no? No, mira, pero si es que es la montaña. No, eso es para vosotros que venís aquí unos días en verano, que repobláis el pueblo, ¿no? Repobláis el pueblo. Y entonces os gusta mirar la montaña. Pero yo ya sé dónde está la montaña. Yo quiero el banco apuntando a la carreta, al tráfico. No lo quiero. No quiero. Si quiero mirar a la montaña, ya la miro yo o ya... ¿no? En fin, no me voy a enrollar con esto porque vamos mal de tiempo, pero esto es una cosa que no es espectacular contar estas cosas, pero que son los aprendizajes que hacen las administraciones o los agentes o los movimientos que intentan saber cómo se actúa en ese campo que queremos repoblar, o en esa España que hay que repoblar, o en esa España que hay que... hay también soluciones que se ven que son transitorias, por ejemplo, el arte. Tú dirás, pues si el arte es bueno, ¿no? Ya, pero convertir todos los pueblos en pequeñas estaciones de un itinerario artístico, pues es pan para hoy y hambre para mañana. Es muy difícil sostener todos los pueblos como si fueran estaciones, galerías de arte, pero es una solución muy socorrida. Y muchas administraciones, muchos municipios dicen, mira, a mí montame un Marta, yo no entiendo lo que es la performance ni lo que hace esta gente, pero para gente, y ya pues de paso hago 2 pensiones, 3 bares y ya está, y el pueblo vive del turista cookie, ¿no? Que viene a ver hemos transformado una serrería en galería de arte, hemos transformado tal. Por supuesto, también ya reformamos la panadería antigua y así ven cómo hacíamos pan antes. También se llevan un paquetito de miel, ¿no? Y unas magdalenas que volvemos a hacer. En fin, todos estos modelos pues están funcionando, porque son modelos además pero claro, es muy complicado, ¿no? Creernos que ese modo de reproducción o de producción económica y cultural pues va a subir. No somos Francia, así de claro. Es decir, es que Francia lleva haciendo cosas en el campo y teniendo economía de 10 minutos y quesos y panes y es que lleva mucho, ¿no? Pero aquí es mucho más difícil y a base de estaciones de arte contemporáneo no va a salir, ¿no? Esto se sabe, ¿no? Y luego perdón que no se ofenda a nadie porque tengo amigos que lo hacen, pero en todos los sitios hay que hacer talla con troncos caídos, ¿no? Entonces todos los pueblos tienen que tener... No, es que cojo los troncos y hago talleres para tallar troncos. Yo ya estoy de los troncos harto, ¿no? Porque es que no hay pueblo de España que no haya un taller de talla de troncos, ¿no? Pues estará muy bien, pero ya está homologado. O sea, ya es que te da igual a qué pueblo vayas. Vas a tener el taller de talla, la magdalena, la miel de allí, tal, en fin. Entonces, estos son las ilusiones
del neoruralismo. Aparte de todos esos chistes de pandemia, ¿os acordáis de gente que denunciaba una casa rural porque tenían gallo y entonces a las 6 de la mañana dijeron, no, que me gusta la casa rural pero sin gallo? O me gusta esta pensión pero sin las gallinas, o no enciendan el tractor a las 5 de la mañana, porque sobra la gente, ¿no, Isabel? Es que sobra, o sea, el campo está muy bien, pero cuando vamos los de ciudad no os pongáis a segar o a recoger, ¿no? O a hacer todo, parar todo. No puede haber muchos tractores, no puede haber, con perdón, mucha mierda, no puede, o sea, claro, pero es que el campo no, entonces volvemos a lo depurativo, ¿no? Se quiere un campo limpio del campo. Que haya sitios donde hacerte fotos, que no haya silos, que no haya estructuras, y con esto estoy acabando ya, porque voy a la última parte de... Bueno, esto tendría muchas anécdotas, y si me tiráis de la lengua en el debate, las cuento peores. ¿Está vacío el campo? No, está lleno de cosas. O sea, estará vacío en términos, y esto Aurora, con los números, 3 números que hicieron en la revista, Aurora Fernández, que vino en la última sesión, pues compraos los 3 números que ha editado con Javier sobre qué es rural, el intermedio y tal, los 3 números, y ya veréis, en fin, todas las formas que hay de calcular, las métricas que hay que calcular, que está poblado, que está despoblado, que es una ciudad intermedia, que es un espacio intermedio, que es lo perirural, que es cuántas terminologías hay, la terminología francesa, la terminología alemana, el Interland, el no sé qué, cuántos kilómetros tiene que haber entre una ciudad y otra para considerar el espacio intermedio, si hay fábricas, cuántos polígonos industriales, o sea, todo eso está cartografiado. Todo eso está cartografiado. Pero la impresión que tenemos desde fuera, los que no somos expertas, ¿verdad? Y expertos, es porque son esta gente, los de urbanismo y tal, los que tienen muy bien fabricados los datos, es que en realidad el campo está lleno de cosas. O sea, estará vacío de gente, habrá poca gente, pero el campo desde hace muchos años se ha llenado de un huevo de cosas. Pues es que el campo está lleno de cosas, y sobre todo está lleno de ¿qué? De tecnología, ¿no? Y esta es la tercera parte. Ostras, si tenía imágenes y no las pongo. Bueno, y esto tiene que ver, esto de que el campo está lleno de tecnologías, con esta exposición que hizo Amo y Coljas en el Guggenheim, que es fascinante, es el mejor, es un librito que te cuesta 20 euros. Y además es como una broma hacerlo de bolsillo, pero que es esta exploración de esta cosa que no es ni el campo, ni la ciudad, ni lo perirural y tal, que es el campo lleno de macroestructuras y de elementos tecnológicos sin los cuales no se sostiene nada, no solo las ciudades, nada. Es decir, no es que si se para las estructuras o las historias que hay en el campo se paren las ciudades, se separa todo. Separa el campo, la ciudad, lo de en medio, todo, ¿no? Estos son distintos trabajos que hemos estado... bueno, Fernando es el director del proyecto en el que estoy, y esto es un conjunto de proyectos con sus estudiantes. Son fórmulas que se usan también, arcadias técnicas, tecnopastoralismos. Luego hay distintas terminologías también, lo suprarrural. Estos son 2 estudios de caso en Argentina y en el Midwest, en La Pampa. Esta es otra forma también, un estudio de los tamaños de las ciudades, en fin, vamos mal de tiempo y no... Estos en China, que ya, bueno, solo entenderlo de China te lleva ya una carrera, ¿no? O sea, estamos hablando de Francia, de Portugal, de Inglaterra, de Estados Unidos, pero lo que está pasando en China es, en fin, que lo dejo, lo vemos otro día. Ni la gente que lo está estudiando lo acaba de entender, ¿no? Ten en cuenta que en China hay ciudades que eso ya no se pueden llamar ciudades, son estructuras más grandes que Tokio, unidas por infraestructuras, y esas mega cosas ya no saben si llamarlas ciudades, porque una ciudad que es más grande que Tokio, hay una enfrente, por cierto. O sea, Tokio parecía la gran urbe, la gran metrópoli, la megapoli, es un pueblo. Tokio es un pueblo comparado con la concentración urbana que hay en ciertas ciudades chinas. Si lo ponéis en la prensa, hace poco ha salido una en la prensa,
¿Una qué? ¿Eso se puede llamar una ciudad? ¿Una cosa tan grande? Entonces estamos hablando de lo rural y lo urbano. Pero si es que hay tejido urbanístico, llámalo como quieras, que eso ya no es una ciudad. Eso es otra cosa. Estamos en el amanecer de otros tipos de conceptos, que son casi por densidades, por extensiones, pero que ya las palabras estas de rural, urbano, no nos van a valer, porque son de proporciones. Bueno, otro día volvemos y tenemos un verano de Cavachina. Esto es otro trabajo muy interesante de Sebastián Agot. Bueno, y estos son los tres trabajos que os recomiendo de estos compañeros, que estuve, si ponéis el vídeo de la sesión anterior con Diana, pues tenéis a Aurora manejando gráficas de estos tres números. Este, por cierto, es el tercero, lo intermedio lo es el tercero, este fue el segundo y el primero es este, ¿no? Pero y con esto voy a acabar. ¿Qué hay en el campo? Bueno, ¿o de qué está lleno el campo? Bueno, principalmente de macroestructuras de almacenamiento. Los edificios más grandes del mundo y de la historia de la humanidad están ahora en el campo. ¿Cuál es su particularidad? Que no los vemos. También porque no quieren que los veamos. Nunca ha habido edificios más grandes en la historia de la humanidad que los edificios que almacenan cosas y que están en medio de la nada. Están o en medio de los campos rodeados por otras cosas y ni los vemos, son tan grandes que no los podemos ver, no es como una pirámide egipcia. Si los vieras desde el espacio, sí, parecerían como estas cosas que dicen, anda, estuvieron los extraterrestres. Entonces empiezas a ver ahí una cosa y tal, y resulta que descubres que son los almacenes de Walmart o de Amazon, o que son estructuras militares de no se sabe quién, de logística. Bueno, esto tiene locas a las urbanistas. ¿Qué es eso? Son las estructuras más grandes del mundo, y están en el campo. El campo está lleno de eso. Luego también hay arquitectura invisible, que son, cuidado, qué curioso el término, granjas de datos, porque la nube no existe. Eso que llamamos la nube, esto donde está esto ahora, donde está todo, eso no es una nube. Esos otros edificios repartidos por todo el mundo de unas proporciones asombrosas, que los están sacando de los centros urbanos porque a veces se prenden fuego, como que la gente no los quiere tener cerca porque son peligrosos. En Ámsterdam los sacaron, en Ámsterdam yo creo, o en La Haya, no me acuerdo, pero que son también de los más grandes del mundo, de los más sofisticados del mundo, porque encima son neveras, hay que enfriar los datos, si los datos no los tienes fríos, pues se te va la tesis doctoral, ¿no? O se te fríen las fotos del verano. Entonces requieren un enfriamiento. Se están desarrollando muchísimas técnicas para saber cómo se tiene eso enfriado. Las grandes compañías te explican que no, que son sostenibles, ¿no? Entonces tú hablas con gente de X compañías que se pueden hablar y te dicen, no, estáis equivocados, esto no consume tanto, tenemos un sistema de refrigeración. Bueno, un debate enorme, ¿no? Pero el campo está lleno de granjas de datos. Los datos de vuestros móviles, de nuestras ponencias, todo está ahí, en el campo. En el campo está lleno de granjas de datos. ¿Y de qué están llenas también el campo? ¿De granjas de qué? Pues de gallinas, ¿no? Y de vacas, ¿no? Que son estas macrogranjas, que es un debate social porque aterriza y dice, os vamos a dar trabajo un montón, y entonces se juntan todas las alcaldesas de la zona y dicen, ¿queremos macrogranja o no? Y tienes un pifostio ahí, ¿no? Social, mitad del pueblo dice que sí, la otra dice que no, aparecen los ecologistas, el campo está lleno de eso, ¿no? De macro granjas y de conflictos terribles, ¿no? Isabel, el campo es un lío, pero un lío enorme. O sea, no vengamos con que en el campo nos vamos a hacer pastores y pastoras entrañables. O sea, el campo es un sitio de conflicto enorme, ¿no? ¿Qué se hace con las macrogranjas? ¿Sí o no? ¿Se dan tantos puestos de trabajo? ¿Dónde van los purines, los vertidos, todo eso? ¿De qué más está lleno el campo? De pirulos con hélices. ¿No? ¿No lo veis? Pues está lleno. Y te volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos pirulos o no en el campo, chicas? Pues no, sí, a mí me gusta la montaña como la tenía mi abuelo, pero hombre, es solo estético, porque suele ser un argumento,
Dice, si es que me da igual que venga dinero, yo no quiero un ventilador en la montaña. Y yo, pero si va a venir dinero, tía. Y ponemos unas pensiones y unos restaurantes y tal, ¿no? Y nos dan dinero, además, la empresa. No quiero ventiladores. ¿Qué razón? Porque me gusta ver la montaña sin ventiladores. Y a veces la gente te da esa razón. O sea, ¿cómo que está vacío el campo? Es cierto, el 98% del planeta está vacío y vivimos en el otro 2%. Y estamos apretados en eso que llamamos ciudades. Pero el campo no está vacío. El campo está lleno con todo esto, macroestructuras de almacenamiento, logística, arquitectura invisible, macrogranjas, bueno, y las plantas de ventiladores, y ahora viene el chiste final, y de placa. ¿Con qué ha empezado Isabel su ponencia? ¿Qué paisaje es ese? Que es bonito, ¿eh? Tiene unas... Es impresionante cuando se ve una planta solar grande, y dices, ¡jo! ¡Ostras! ¡Qué fuerte!, ¿no? Es una cosa que estéticamente, existencialmente dices, ostras, ¿qué es esto, no? Mirad, aquí hay varias estructuras. Esta es una en Estados Unidos, en medio de un desierto, y claro, no puedes ver las proporciones, pero esta es chiquitita, pero es muy grandota. Bueno, estos son campos holandeses de tulipanes y tal. Mirad, estas son otras que son muy grandes, ¿no? Y sabéis lo curioso, que una de las imágenes es de una película de ciencia ficción, pero la otra es Almería. Y la zona de plásticos de Almería se ve desde el espacio, ¿eh? Se ve muy bien, además refleja muy bien la luz y tal. Y jolín, y ahí debajo están pues la gente con la fresa. Bueno, ¿qué gente? La gente que está con la fresa es la gente que está con la fresa, ¿no? Ya sabéis quiénes están con la fresa. O sea que también son el campo de que está lleno de inmigrantes ilegales, de trabajadores esclavos, de economía invisible, pero visible desde el espacio. O sea, lo más visible desde el espacio es lo más invisible jurídicamente, lo más invisible socialmente, lo más siniestro a nivel de tierra, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la estructurita más visible desde el espacio? Los plásticos de Almería. ¿Y cuál es la zona más oscura de Europa? Por los monegros y tal. O sea, bueno, aquí hay más mares de plástico, se llaman mares de plástico. Fijaos, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Granjas de datos, mares de plásticos, todos estos híbridos, ¿no? Estas categorías tan bizarras, ¿no? Y ahora viene la mejor. Os voy a leer una nota de prensa y con esto he acabado. Y por eso le decía a Isabel hoy en la comida estos días, Isabel, si yo voy para la ciencia ficción, no te preocupes, tú vete hacia el 19, que yo voy hacia el 2049. Y ya sabéis por qué. Bueno, espérate, se me ha calado ya estoy. Leo una nota de prensa. La leo literalmente. Ya veréis. Voy. X, un director de cine, encontró plantas de energía en la primera escena de una película. Y esa planta de energía es la estación Gemasolar de Fuentes de Andalucía, a Sevilla. Hace año y medio nos llegó una solicitud de una productora, borro los nombres, para grabar tomas aéreas de las instalaciones. No nos dijeron para qué película era, solo que era internacional. Y nos exigieron absoluta confidencialidad. Esto lo recuerda una ingeniería vasca, bueno, esta la digo, es Sener, que tiene el 60% de la propiedad del complejo. O sea, esto está en Sevilla y el 60% es de propiedad de una empresa de ingeniería vasca. La planta sevillana entró en servicio en mayo de 2011 y es la primera de su tipo en el mundo. Tiene 2.650 espejos dispuestos en círculo con una superficie total de 304.000 metros cuadrados. 304.000 metros cuadrados, que reflejan los rayos del sol hacia un receptor, es el pirulo SD, situado en lo alto de la torre central, donde se calienta una especie de líquido, cuyo calor a su vez pues genera vapor de agua, y el vapor de una turbina, y esa turbina produce más o menos energía para cubrir las necesidades de unos 27.500 hogares. Esta es la nota de prensa. Por cierto, hago mal no citar al periodista, pero es que he cortado y lo he...
Si hace falta lo referencio. A finales de agosto del 16, ¿no?, llega esa productora ahí, que había trabajado en una película que se llamaba Éxodo, ya vais por dónde van, ¿no?, a la que habían encargado la localización. Bueno, sabéis qué día. La película era Blade Runner 2049, que es la escena que tenéis en el otro lado, que con un clon de efecto especial pues multiplican por muchas veces y entonces utilizan una localización. Esto se hace mucho en el cine de ciencia ficción, no se inventan todo, utilizan una localización real, pero la manipulan y crean un paisaje virtual, ¿no? Y bueno, pues tenéis ahí Blade Runner 2049, que además decía, querían rodar siempre con el día nublado. Decía, pero si los anunciantes de otras productoras vienen con el día soleado para ver, ¿por qué queréis rodarlo con el día nublado? Bueno, pues que es el posmundo, ¿no? Y así, y ya pues cada vez que veáis ya Blade Runner, pues ya se os jodió la película, pues decís, anda, Sevilla, la planta de Sevilla, ¿no? Por cierto, hicimos un curso en CaixaForum sobre eso, sobre cómo se hace ciencia ficción con trozos de ciudades y de cómo se hacen monstruitos, ¿no?, con collage de... Bueno, y yo quiero dejarlo ya aquí, porque tengo más datos sobre, ¿no ves?, las representaciones, ¿no? También representan cómo se está representando el campo, no en estos cuadros maravillosos que nos ha traído Isabel, sino en las películas de ciencia ficción, que curiosamente pueden seguir citando esos cuadros. Es decir, que cuando se vuelve a representar un nuevo ruralismo o una nueva Arcadia, la ciencia ficción es uno de los géneros con menos imaginación del mundo. Y generalmente solo se sabe imaginar el futuro pues volviendo al pasado o utilizando trozos del pasado. O sea que de alguna forma, aunque vayamos hacia adelante, curiosamente el pasado que nos ha revelado Isabel, pues siempre nos va a esperar en el futuro, ¿no? O sea que las ilusiones del neoruralismo, llamémoslo como sea, pues son también como una pesadilla que se muerde la cola. Y con esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por una presentación tan elocuente, tan aterrizada, tan esclarecedora sobre muchas de las cuestiones que nos interesaba justamente poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que de entrada, con la cantidad de cuestiones interesantes y pertinentes y urgentes de abordar que habéis tratado tanto el uno como el otro, os daré la palabra por si os queréis hacer réplica. Hombre, ¿tú crees? ¿No crees que igual Hay más preguntas, sí. Nuestras oyentes tal vez tengan, después de la paciencia que han tenido de escucharnos a oscuras casi, yo te felicito por supuesto, te felicito por la presentación que has hecho y me ha encantado y para nada. Creo que todo esto está. Yo ya he dicho al principio que yo creo que de Foucault decía que en el siglo XIX pasan muchas cosas, ¿no? Y que que es el siglo. Y yo creo que, en fin, no estamos tan alejados, ¿no? Y esto que hablabas tú, por ejemplo, de Walt Disney, me hacía pensar en los dioramas, con la idea de lo sublime y los dioramas y los panoramas que viajaban por todas las ciudades europeas y y muchas de las cosas pues eran ver las cataratas, los incendios, los volcanes. Esto era una de las cosas, esto y las batallas. O sea, lo que más, el campo no creo, pero a no ser que fuera el campo de batalla, ¿no? Pero sí, todo esto es como muy interesante. Me ha gustado mucho también esta idea que tenías tú del rehistorizar, ¿no? Realmente
Yo creo que esto también nos daría para una sesión o varias, o casi un seminario entero, ¿no? Sobre realmente qué es la recuperación de qué, ¿no? ¿Qué es esto de recuperar? ¿No? Es como cuando yo era pequeña y hubo una moda de querer todo lo de los años 20, que se llamaba la moda camp, ¿no? Bueno, claro, ya podías recuperar el abrigo o el traje de tu abuela así en plan Charleston, pero no era lo mismo, no era como Mia Farrow en El Gran Gatsby, no quedaba del todo igual, ¿no? Con lo cual ahí había como algo de truco y eso no es tan sencillo. Otra de las cosas, tú decías, muy importante, estar en vivir del o ¿qué es? El campo de quién y qué campo, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, las cuestiones del campo, de la agricultura extensiva hoy, son las causantes de la deforestación. Son los grandes, cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, oh, es que están destruyendo la selva amazónica y subtropical, etcétera, etcétera, en Argentina, en Malasia, en Brasil. Bueno, pues para hacer aceite de palma, que nos sirve a todos, para sembrar soja, que nos sirve a todos, y eso es también el campo, ¿no? Y luego, el campo, estar en el campo, fantástico, con 2 coches como mínimo, y no se te olvide un litro de leche, o porque tienes que coger el coche y tal. Por ejemplo, para mí es imposible, yo no conduzco, es imposible, literalmente imposible, estar en el campo. Con lo cual, bueno, hay desde las cosas muy banales y muy inmediatas, como lo que estamos hablando ahora, hasta otras cuestiones que son muy importantes. Cuando hablábamos, yo os decía, los pastores que cantan y hacen poesía mientras ven a sus rebaños y tal. Claro, pero es que eran los pastores de la Arcadia, ¿no? Pero es que esos pastores eran sus rebaños y eran sus tierras. Era su campo, no había ningún problema en este caso, ¿no? No eran ni trabajadores arrendados, ni jornaleros, ni pobres a los que venían las chicas a darles de esto, ¿no? El campo es un lugar muy complejo. Seguramente estamos muy habituados a pensar la modernidad desde lo urbano, ¿no? Yo creo que somos todos hijos de Benjamin y vete tú a saber, ¿no? Benjamin de quién es hijo, etcétera, etcétera, y pensamos en términos de metropolitanos. Pero yo creo que hay otra manera también de pensar la modernidad y su impacto, que es la del pensar lo rural, el campo, la campiña, el campesinado, la fractura social, desde el otro lado de la barrera, por decirlo de alguna manera, contracorriente, no desde el campo a la ciudad, sino desde la ciudad al campo. Y ya está. Pero yo creo que igual... Bueno, pues agradeceros la sesión, que me ha resultado muy interesante y me llevo muchas dudas y reflexiones a mi casa, porque yo soy de Bañolas, que es un pueblo, ciudad pequeña, pueblo grande, no lo sabemos, es un conflicto con un paisaje y todos esos temas que me dan mucho a nivel artístico que pensar, y vivo en Barcelona hace años. Y claro, tengo un conflicto ahí y me ha interesado mucho. Y agradeceros eso. Mientras se van animando, que estoy segura que va a ser así, se animarán más. Sí que tengo algunas notas, tengo muchas notas de lo que habéis comentado, algunas de las cuales puedo compartir. Y que incluso tiene algo que ver con algunas de las cuestiones que quedaron abiertas en otras sesiones. En la última de las sesiones acabamos problematizando la idea del origen, por ejemplo, ¿no? Y justamente en la presentación de Isabel ya ponías algo de eso sobre la mesa, la cuestión de la nostalgia o de ese gran
gran bosque supuestamente salvaje en New York, por cierto, un caso de estudio que también incluye mi tesis doctoral. Esta cuestión de intentar encontrar el origen exacto de algo, cuando el origen cabría preguntarse si se puede llegar a decir, si se puede llegar a decir el origen, si se puede prefigurar el origen, ¿no? Precisamente el origen posiblemente sea eso, aquello que no se puede prefigurar, ¿no? Era muy interesante la idea de la nostalgia y además que planteaba que, por supuesto, abordamos con toda la ironía en el título de este programa, la idea del volver, el volver al campo, de alguna forma plantea la obligación de pensar de que ese campo existía antes que esa ciudad. En otra de las sesiones también, justamente con Aurora Fernández Per y Sergio del Molino, también acabamos la sesión formulando la pregunta, a propósito de Jane Jacobs, de que si acaso la ciudad no precedía al campo. Es la hipótesis que plantea Jane Jacobs cuando, por ejemplo, analiza ciudades, no estamos hablando de ciudades actuales únicamente, sino ciudades como Ur, ¿no? Ciudades como Ur, ciudades como Jericó, ciudades que parece ser estaban antes que la explotación de muchos campos de agricultura, ¿no? Con estas preguntas, con este comentario en torno al origen, en torno al volver, en torno a si la ciudad no era anterior, de hecho, al campo, os doy la palabra por si queréis comentar. Quizás sea el parte del problema, que sea fácil utilizar la idea de volver, ¿no? Porque como arrastra consigo tiene ciertas connotaciones, pues volver, o sea, caer en las mismas problemas, ¿no? Quizás la cuestión sea no como volver al campo, sino como ir hacia el campo, ir, no volver. O sea, como fabricar el campo con lo que haya, más que intentar devolver la situación a un punto que es absurdo, o sea, porque no va a haber ni consenso ni claridad respecto a en qué punto. Es como estos debates absurdos que yo me los aclaré pues leyendo al grandísimo David Graeber sobre la idealización de los cazadores recolectores y que la agricultura pues jodió todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablas con historiadores y con arqueólogos y tal, y dicen, pero qué tontería estáis diciendo, pero ¿quién os ha contado ese cuento sobre los cazadores recolectores? Además, no tenéis ni idea, como que los cazadores recolectores no cultivaban, ¿no? Entonces, yo creo que es que todas estas retóricas o ideologías de las vueltas, lo mejor sería no volver a ellas, ¿no? Y claro, lo que pasa es que eso te pone como una especie de posición de un futurista aceleracionista. No, hay muchas formas de ir hacia algo, no necesariamente corriendo, no necesariamente también cegados o cegadas por una ilusión futurista. El futurismo es tan absurdo como el regresionismo o como llamémoslo. Entonces, yo creo que es que el problema de volver arrastra consigo muchísimas... O sea, de paso, pone en juego demasiados miedos, demasiadas pulsiones, demasiadas cuestiones muy serias, ¿no? Pero desde luego a mí me parece una trampa, y no estoy diciendo cualquier tiempo futuro será mejor que el pasado, el otro lado te dice que cualquier tiempo pasado fue mejor que ahora. Eso son idioteces, esas discusiones, ¿no? A mí pues me dicen, pues tú no quieres volver al campo porque te traumatizó el estado del campo, que es cierto, en los años 60, porque donde yo lo viví pues estaba igual que las urdes de Buñuel antes, ¿no? Y la gente no entiende, mis estudiantes no entienden que en el año pues 74, 75, yo tengo 10 años, pues yo he visto en fin, cosas que Buñuel filmó en las urdes. Entonces salía y comprendía que la gente prefiriera vivir como una sardina en una ciudad dormitorio de una ciudad de las afueras de Barcelona o en las afueras de Madrid, porque tenía un baño, ¿verdad? Y porque tenía un baño y tenía cierta intimidad.
Aunque luego a su vez también dentro de las ciudades se vivía peor que en muchos pueblos. Es decir, yo vivía en el centro de Madrid y vivía en una subvivienda mucho peor que si viviera en un pueblito, ¿no? O sea, que es que el pasado también fue muy diferente, depende de dónde, de quién, de qué campo, de qué ciudad, de qué parte de la ciudad. Entonces, cuando se dice volver, ¿volver a dónde? Pues que hay muchos dóndes, ¿no? Hay mucha geografía. La geografía es muy compleja, ¿no? La geografía de la memoria, ¿no? La memoria. Entonces, yo es que eso soy un poco alérgico a estos debates de volver aquí. Ahora, que hay soluciones, por ejemplo, que cuando trabajas en medios rurales, y en esto los franceses también han sido muy astutos, hay soluciones que incomprensiblemente no sabes por qué no se han puesto en juego arquitectónicamente, por ejemplo, para temas de ventilación o de calefacción, o sea, que hay formas de construir muy baratas y muy astutas y muy eficaces que se llevaban haciendo muchísimo tiempo y que podrían tener... eso no es tanto volver a la forma de construir el campo, porque lo vas a hacer en un futuro. Es decir, no vas a volver como en una máquina del tiempo, que es lo que a veces suscita estas ideologías, como ¡ay! ¿No? Y entonces tienes ese síndrome también de una especie de máquina del tiempo. No se trata tanto de meterse en una máquina del tiempo como de rehabilitar o reactivar una técnica. Pero eso no es volver al pasado, eso es reutilizar algo que por muchas razones, que a veces son políticas o económicas o de mucho tipo, no se ha querido utilizar. Pero eso no es volver al pasado, eso es volver a usar la cabeza. Eso no significa que tengas ¿no? Es posible también que la reutilización de una herramienta arrastre consigo otras, eso también es muy interesante, no puedes separar a veces la herramienta de un contexto entero de prácticas, etcétera. Pero yo no confundiría volver al pasado con volver a probar cosas que funcionaban y que por razones de lucro o por razones de egoísmo, por razones económicas atroces, pues se dejaron o no eran rentables para mucha gente, pero eran sumamente eficaces. Y a veces te las encuentras en el campo, pero no son soluciones del campo, son soluciones buenas. Te da igual, estés en el campo o estés en donde sea, es que son buenas, ¿no? Entonces en Francia a mí me flipa cómo salvan. Claro, a veces esas soluciones no son espectaculares y las administraciones les gustan las espectaculares. Es que esto es otro problema, que las políticas regenerativas, si la administración no se simboliza icónicamente con que veas, ¿no?, los resultados, pues no les interesan, porque políticamente hay que hacerse ver, pero cantidad de soluciones que se pueden utilizar es que son muy modestas, no son espectaculares, no las puedes rentabilizar electoralmente, no sé cómo decirlo, no son de la cultura del espectáculo, no son el ecologismo espectacular, son muy modestas y muy pequeñas y van poco a poco. Entonces, pues claro, las administraciones pues no les interesan mucho porque con eso no van a hacerse ver, ¿no? Pero se me ha ido un poco la... Sí, claro. Es como cuando recuperas una excavación arqueológica y el centro de interpretación es más grande que lo interpretado, ¿no? Pues dices, joder, pero si lo que pasa es que se quiere hacer ver la Diputación o la Consejería o la... Entonces esto es parecido. A veces hay soluciones muy buenas y no se utilizan porque no son rentables simbólicamente, no solo económicamente. A mí me preocupa mucho la cuestión esta de los orígenes. Yo creo que mientras hablabas lo que se me ocurría es que, vista la situación actual, la cuestión no es tanto el regreso a los orígenes, que me parece algo totalmente ilógico y además de una irracionalidad tan patente que me supera, sino la dificultad que tenemos, especialmente en estos momentos de nuestras circunstancias globales, de encarar el presente, de enfrentarnos con el presente, porque es muy complicado, es muy complejo, será algo crítico,
Y es un poco como en catalán hay una expresión fantástica que es como fugir d'estudi, ¿no? Es como buscar el atajo, ¿eh? Es buscar el atajo cuando mi impresión es que lo que va a hacer falta es, lo que está claro es que no vamos a poder seguir viviendo de la misma manera. No es buscar en el pasado, ni yendo a ningún otro lugar que nos inventemos, ni encontrando miles de fórmulas que, digamos, que suplan o que suplanten las fuentes de energía que tenemos para mantener el ritmo de vida y los valores que tenemos, sino realmente encarar la situación de que hay que cambiar de vida. Y ya está, no hay más historia. Si queremos que nuestros nietos vivan razonablemente bien, no hay más, no hay otra. Entonces, por esto, y era una cosa que yo creo que he dejado, tal vez me hubiera gustado insistir más en ello, es que muchas de estas imágenes del campo que he mostrado, algunas no, eran críticas y muy políticas y muy activamente políticas, pero también en grandes ocasiones está utilizado como un vector extraordinariamente conservador y autoritario y jerárquico, ¿no? Y esto es algo contra lo que creo que tenemos que hacer un paso atrás y pensar un momento, ¿qué quiere decir realmente, ¿no? Como decía al principio, y tú has empleado una palabra que ya no la he empleado y normalmente lo hago, que es el de problematizar, ¿no? Realmente es un tema, lo del campo, lo rural, etcétera, llámalo como quieras, es un temazo. Y creo que hay que problematizar, y estoy muy contenta que este amigo nuestro de Bañolas tenga muchas dudas. Yo lo que creo es que es la mejor ¿no? La mejor satisfacción con la que se puede ir. Dudas, preguntas que cada uno contestaremos como podamos, ¿no? Como persona y como parte de una sociedad. Nadie tenemos la respuesta, gracias a Dios, ¿no? Solo, no sé. Estaba viendo. Colaboramos en el grupo con el Observatorio de Paisaje Cataluña y entonces hay un buscador, yo recomiendo que entréis, bueno, a lo mejor lo conocíais, pero a mí me ha resultado muy útil, ¿no? Y entonces es muy llamativo ver el buscador, además lo hablé se puede hablar con Pera y tal, es un hombre maravilloso, encantador, el director y tal, pero es un lío de clasificación, ¿no? Entonces, como hemos estado hablando también, Isabel lo decía, y Diana, ¿no? ¿Cuántas formas llamamos, o la cantidad de palabras que estamos buscando por esta especie de angustia, ¿no?, del presente? Porque es que no sabemos ni cómo llamar eso, esto es una ciudad o no, esto es un núcleo urbano, esto es un pueblo pequeño, esto es una ciudad dormitorio, esto es un lío enorme. Entonces, para que os liéis más y os veáis más dudas, como el compañero Bañoles, entrad al buscador del observatorio y ya veréis que cuando te dice, ¿quieres buscar un paisaje? Y entonces te dice, tienes estas opciones. Y esto es muy interesante, porque el observatorio tiene que crear un buscador y los buscadores reflejan un trabajo enorme de tal. Y entonces te dice, pues te ofrece paisaje natural, rural, urbà, periurbà, industrial, infraestructural, litoral. Y entonces dices, espera, entonces tú buscas un ejemplo y dices, anda, ¿y esto? Esto es... Entonces siempre vais a encontrar casos que no encajan y vamos, le estoy echando una flor a Pera y al observatorio, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal hecho el buscador, sino qué importantes son los buscadores, todo el presente. Si es que estamos buscando como palabras para escribir todo este lío, ¿no? Pero es que si vas a la derecha del buscador, te dice, cerca per elements del paisaje. Y te dice, montañas, roques,
cingleres, volcans, prat, boscos i plantacions, espacis agrícoles, mosaics agroforestals. Mosaicos agroforestales. Eso que, un mosaico agroforestal. Parcelar els seus límits. Muros de... Ah, bueno, es que esto es muy de aquí, ¿eh? Murs de pedra seca. Alineacions. Abrades, pavaments, tanques, marges, infraestructures de contenció de sols, conjunts urbans, núcleos urbans, urbanizacions, construcción agràries, construcción urbanes. O sea, dices, ¿pero qué lío es esto? Y ya, 7, 8, 9, 10, construccions religioses, defensives, altres instal·lacions. Entonces, queda luego, espérate, que luego cuando va ver urbà, horts urbans, parcs, jardins, places y rotondes, alienacions sabrades, pero siempre hay altres elements. Como dices, cuando no encuentres nada, pica. Entonces, usadlo, porque picas a la izquierda. Y entonces, según la combinación de la primera columna y la segunda, el buscador te localiza en el mapa, en Cataluña, eso que tú más o menos has clasificado como periurbano y hecho de piedra seca. Entonces, y te van a llevar a una foto y a un localizador en el mapa de Cataluña. Entonces, veadlo porque es que es un reto. O sea, es dificilísimo hacer un observatorio de paisaje, pero los buscadores a mí me parecen... Entonces, entrad y hacer combinaciones. O al revés, buscad un lugar que conozcáis, intentad dar a ver qué tenéis que pulsar para que aparezca, ¿no? O sea, podéis hacer en las dos direcciones. Pero me parece un lío, un sudoku, esto de las clasificaciones. Muchas gracias por vuestras ponencias y... ¿Se oye? ¿Sí? Muchas gracias por vuestras presentaciones, ponencias y los puntos de vista tan distintos, pero al mismo tiempo tan coincidentes. Solo quería aportar una pequeña reflexión y es que nos estamos preocupando por si lo urbano, si lo rural, por si el campo, por si el mundo de la industria, cuando en realidad lo que nos está rigiendo nuestra forma de entender el mundo y de situarnos es justamente lo que tú estabas haciendo y es el mundo de Internet, toda la plataforma, que en realidad cuando vamos a ver, como decías antes, ¿no? un paisaje, este paisaje ya viene predeterminado, predibujado en nuestra mente por una imagen que de alguna forma no conforma nada, sino que es una ilusión, ¿no? Y es la misma ilusión que también querían plantear desde la pintura del siglo XIX. Y en realidad creo que este planteamiento lo que nos está hablando es una pérdida de libertad y sobre todo de libertad creativa. Porque el mundo ya no lo miramos desde nuestra perspectiva, sino que el mundo si nos plantea, si nos presenta a través de unos estereotipos, los cuales queremos encontrar nuestra mirada, nuestra identidad y nuestra forma de estar en el mundo sin casi a veces experimentar este mundo el cual estamos hablando, ¿no? Que si rural, que si urbano, cuando en realidad la gente... la forma de vida en el interior de los hogares, de las viviendas, es muy similar tanto en un ámbito como en el otro, porque digamos los medios de comunicación, toda la información que tenemos nos hace a todos homogéneos, homólogos e idénticos. Gracias. Ese melón que abrieron, te lo regalo. Menudo melón abierto. Sí, sí, muy interesante. Gracias por la pregunta, es buenísima. Sí, en muchísimas ocasiones, y son muchos los teóricos que hablan de ello, ¿no? Es que en el paisaje, cuando miramos un paisaje, reconocemos, es decir, ya no vemos, sino que reconocemos, o ya no vemos libremente, sino que reconfirmamos aquello que hemos visto en un cuadro, aquello que hemos visto, ¿no? En una película, por ejemplo, por internet. ¿Y cuál es la cuestión
de base, que es una cuestión filosófica, que yo la dejo a los filósofos, es cuál es la realidad. ¿Hay una realidad hay una percepción más allá de la representación? ¿No? Esta es la cuestión. ¿Es posible pensar la percepción más allá de la dependencia de una o varias representaciones? Esto es un gran, no melón, es un melonal, es un melonar entero, sí, un melonarium. Yo no tengo respuesta a eso, pero siempre digo una cosa, quizás no se trate tanto de saber si hay algo independiente de las representaciones, de sustituirla por otro debate, y es porque algunas representaciones son obligatorias y otras no. Entonces, en vez de decir vamos a buscar algo que esté más allá, cuestiones, creo que como planteaba la compañera, es la hegemonía y de algunas representaciones y sobre todo a nivel educativo, claro, es que son representaciones hegemónicas que se infiltran, pues como todo, como el género, como el valor, como tal, desde la infancia a nivel sensorial, que es lo que decís, Isabel, es que es una cuestión ya física, corporal, ¿no? Entonces, claro, no es tanto si podemos ver el mundo sin esas mediaciones, sino que usemos las que queramos nosotras, ¿no? O nosotros, que no usemos solo las prefabricadas, ¿no? Que tengamos más control sobre nuestras mediaciones. Yo prefiero esa forma de plantearlo, más que escapemos de las mediaciones, ¿no? O sea, apropiémonos de ellas, manejémoslas o que compitan un poco mejor las compras, pero que no haya monopolios de mediaciones o de representaciones, ¿no? Y eso yo creo que sería suficiente, ¿no? Sentir que tenemos más libertad y que no, y sobre todo a nivel infantil, es que esto es una cosa impresionante, ¿no? Porque los críos nacen con esto. Sí, puesto. Nosotros también, ¿no? Con otras cosas, también hemos crecido igual, todas las generaciones, pero había otras formas de mediación y de inculcación de modos de percepción y de valor y tal. Esto es muy potente. También es curioso lo del oído, ¿no? Que demos mucha importancia a la vista y no nos demos cuenta hasta qué punto el oído también determina el paisaje, ¿no? Y esto es otra cuestión también, los monopolios de los sentidos, ¿por qué tanto la vista? Y no cuidamos o nos cuidamos el oído, ¿no? Que es una cosa que determina, yo creo, mucho sentirnos bien, sentirnos en casa, sentirnos agredidos, sentirnos protegidos. Lo del paisaje sonoro es para otro año, Diana. Bueno, fue un curso de verano. Paisajes sonoros se hace a cada momento en grandes producciones cinematográficas. Toda gran producción cinematográfica tiene un equipo dedicado a hacer paisajes sonoros, ¿no? No sé cuánto nos queda de tiempo, Roc. No nos queda. Un par de ideas para dejar algo de chicha para la siguiente sesión y que tiene que ver con la pregunta tan interesante que se formulaba antes desde el público, ¿no? Esta idea de que de alguna forma la imagen nos engaña también con respecto a lo que es el territorio en sí. Pero sobre esto, el geógrafo Franco Farinelli hablaba, por ejemplo, de la imagen del mapa también, ¿no? Que es una imagen a priori también preconcebida. Baudrillard había dicho que en la posmodernidad el mapa precedía al territorio, y Franco Farinelli en concreto diría que en realidad siempre lo hizo. El mapa siempre precedió al territorio y la imagen también lo hace. Y yo creo que también estaría por la labor, para no ser apocalíptica, de tratar de lidiar con eso y vivir con eso. Yo creo que lo que importa es simplemente saberlo, simplemente saber de que esa imagen o ese mapa construye y produce imaginario, ¿no? Y es justamente esa conciencia lo que nos permite luchar contra la falsa conciencia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que no hay tiempo, vamos a dejarlo por aquí. Ha sido una sesión brillante, maravillosa,
y estamos realmente contentas de que nos hayáis acompañado e ilustrado con tantas ideas y tanta buena conversación. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, a vosotras.